Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir este día hablando un poco sobre este, este tema. Voy a dejar esta clase resumen, ¿verdad?, en la hora asincrónica para que ustedes puedan revisarla y afianzar más los conocimientos que hemos aprendido este día. El tema de la clase de este día fue variables y su clasificación. ¿Cuál es la competencia que yo pretendo desarrollar con ustedes con esta clase? Es que desarrollen la competencia sobre la utilización de las variables y su clasificación en las técnicas de procedimientos estadísticos apropiados según los fenómenos y condiciones de los hechos en salud a estudiar. Vamos a hablar un poquito de los conceptos. ¿Qué es un dato? Un dato simple y sencillamente es una representación simbólica que puede ser numérica o alfabética de un atributo de una entidad. Un dato no tiene valor semántico, o sea, no tiene un valor que tenga sentido en sí mismo, pero al ser procesado puede servir para realizar cálculos o tomar muchas decisiones. Una variable es una característica que puede tomar diferentes valores en diferentes personas, animales o cosas. Una variable es un atributo que puede tener cualquier persona. El pelo, color de los ojos, color de pelo, si usa lentes, si no usa lentes, etc. Las variables se pueden clasificar o dividir en tipos. Por ejemplo, por su naturaleza, las variables pueden ser cualitativas y de estas podemos tener nominales, ¿verdad? Y de las nominales se puede, ¿cómo que se llama? Podemos hablar de una clasificación que es dicotómicas. Las variables cualitativas o categóricas, nominales, se denominan así aquellas cuyos posibles valores se refieren a una característica o cualidad que la persona pueda poseer o no posea. Algunos valores o los valores que ésta pueda llegar a adquirir son excluyentes, lo cual se observa claramente en variables como por ejemplo el sexo, eh, el consumo de alimentos, etc. Dentro de las variables cualitativas o categóricas nominales tenemos las dicotómicas o binarias, ¿verdad?, que son aquellas que pueden tomar, o binarias, ¿verdad?, como su nombre lo dice, que pueden ser dos respuestas. Por ejemplo, en el caso del sexo, hombre o mujer, consumo de alimentos, sí o no. Donde esa respuesta pueda ser un sí o un no, es donde nosotros encontramos las variables dicotómicas. Para su medición usamos escalas nominales, ¿vea? Cuando los valores son identificados con palabras. Una escala nominal solo permite clasificar. Eso es lo que hace la variable cualitativa nominal. Clasifica, pero no ordena y no jerarquiza. Aquí lo único que nosotros vamos a tener son operaciones de igualdad o desigualdad. Esto quiere decir que si representamos los posibles valores que puede tomar una escala nominal por letras, ¿verdad? En el caso de las letras A, B, C, D, E, F, G, podemos decir que A es distinta de B y B distinta de C, ¿ya? Pero no que A es mayor que B o C, o que B es mayor que C y D. Si hay una posible gradación o jerarquización de los valores o categorías, entonces la escala no deja de ser una escala nominal y pasa a ser una escala ordinal. Otra clasificación de la variables cualitativas nominales es la
dicotómicas. ¿Qué quiere decir? Que son varias categorías. Aquí podemos tener el estado civil, el grupo sanguíneo, cierto tipo de tratamiento. La otra clasificación de las variables cualitativas es ordinal. Y las ordinales son aquellas cuyos posibles valores se encuentran jerarquizados y ordenados. El tipo de escala utilizado se denomina ordinal. Se puede realizar con estas variables no solo operaciones de igualdad y desigualdad, sino también operaciones de orden, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir ordenando los diferentes valores. Entre los ejemplos de estas variables tenemos el estado nutricional, ¿verdad? Que puede ser normal, desnutrición, normal, con sobrepeso u obesidad. El grado de disnea, el grado de dolor, etc. Las variables cuantitativas, hablamos de variables cuantitativas cuando los números utilizados para codificarlas realmente equivalen con exactitud a los verdaderos datos. Los datos son realmente numéricos. Existen los siguientes tipos de variables cuantitativas: las continuas y las discretas. Las variables cuantitativas continuas son numéricas y además pueden teóricamente valer cualquier cantidad intermedia entre dos posibles valores. Es decir, teóricamente podría tomar valores con un número de decimales que desde el infinito permiten todas las operaciones hasta ahora comentadas. Y puede medirse en escala de razón. Ejemplo, la edad, la glicemia, la talla, la presión arterial, etc. Las variables cuantitativas discretas solo pueden tomar valores numéricos aislados. Sus valores son finitos y coinciden con números enteros. Ejemplo claro tenemos número de hijos, días de estancia intrahospitalaria, el número de intervenciones que una persona tiene, el número de intentos de dejar de fumar, etc. Como ya mencionamos, las variables cualitativas son aquellas variables cuyos posibles valores se refieren a una característica o cualidad que una persona posee o no posee. Se dividen en variables nominales y ordinales. Las variables nominales son tipos de variables cualitativas donde los valores son identificados con palabras. Una escala nominal solo permite clasificar, pero no ordenar o jerarquizar. Solo permiten operaciones de igualdad o desigualdad. Las variables nominales se dividen en dicotómicas o binarias y policotómicas con varias categorías. Ejemplos, ¿verdad? Vamos a ir masculino, femenino, vivo o muerto, grupo O, A, B, A, B. No hay un orden, ¿verdad? Y son independientes. Entre las variables cualitativas, ¿verdad? También tenemos las variables ordinales, que este tipo de variables cualitativas cuyos posibles valores se encuentran jerarquizados y ordenados. Se puede realizar con estas variables no solo operaciones de igualdad y desigualdad, sino también operaciones de orden con los diferentes valores. Ejemplo de variables ordinales. Entre los ejemplos que podemos mencionar de variables ordinales están orden, intensidad, jerarquía, grado. Por ejemplo, los estadios del cáncer, ¿verdad? Que puede ser estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El estadio 4 lleva, como ustedes ven, lleva un orden, lleva una intensidad, lleva una jerarquía, ¿verdad? El 4 es mayor que el 3, que el 2 y que el 1. El 5 es mayor que el 4, 3, 2 y 1. La desnutrición, ¿verdad? Leve, moderado y severo. Lleva un orden, lleva una intensidad, una jerarquía y lleva un grado. El severo es más que el moderado y que el leve. El moderado es más que el leve. La escala de Apgar, ¿verdad? La escala de Apgar va por puntajes, que va desde 0 hasta 10, ¿verdad? Entonces también lleva una jerarquía, lleva un orden, lleva una intensidad y un grado. Los grados de quemadura: grado 1, grado 2, grado 3, donde el 3 es más que el 2 y que el 1 y que el 2 es más que el 1.
Entre las variables cuantitativas tenemos las variables cuantitativas. Hablamos de variables cuantitativas cuando los números utilizados para codificar realmente equivalen con exactitud a los verdaderos datos. Estos van a dividirse en variables discretas y en continuas. Las variables discretas solo pueden tomar valores numéricos aislados. Sus valores son finitos y coinciden con números enteros. Permiten operaciones de igualdad, desigualdad y orden, o sea, llevando un rango, pero también operaciones algebraicas. Entre los ejemplos de variables discretas tenemos el número de embarazos. Si ustedes le preguntan a una señora cuántos embarazos llega, no les va a decir 5,5. Les va a decir 5, 3, 2, 1, 8, ¿verdad? Son números enteros finitos. El número de cirugías, ¿cuántas veces lo han operado? Una vez, 2 veces, 3 veces o ninguna. Nadie le va a decir, fíjense que 1,5, o sea, eso no existe. El número de consultas, ¿cuántas veces ha consultado usted a un médico? Ustedes pueden contestar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes mismos, mire, yo he ido 3 veces a donde un médico, he ido 4 veces. Usted nunca va a decir, fui 5,5 veces. No existe eso. Tienen que ser números finitos, enteros. Vamos con las variables continuas. Estas son numéricas y además pueden teóricamente valer cualquier cantidad intermedia entre dos posibles valores. Es decir, teóricamente podrían tomar valores con un número de decimales que tienen al infinito. Entre 1 y 2 existe un número infinito de una cantidad infinita de números, ¿verdad? Entonces puede ocupar cualquier valor de esa cantidad infinita. Las variables continuas permiten todas las operaciones hasta ahora comentadas y se miden en escala de razón. ¿Cuáles son algunos ejemplos de variables continuas? La unidad de medida admite ser fraccionada, ¿verdad? Como ya les decía, 0.5, 0.6, 0.35, 0.15, etc. La edad, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? En años, en meses, en días, en horas, minutos, segundos. Se fracciona. El peso, 3.545 gramos, 3.546 gramos, microgramos, picogramos, etc. Otra clasificación de las variables cuantitativas son la escala de intervalo y la escala de razón. Vamos a hablar un poco sobre la escala de intervalo. Además de ordenar las observaciones por categorías del atributo, se puede medir la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. Esta escala, sin embargo, no proporciona información sobre la magnitud absoluta del atributo medido. Para poder poner un ejemplo de lo que estamos hablando, se puede obtener una escala de intervalo para la altura de las personas de un grupo, si en lugar de medirlas directamente, se mide la altura de cada persona con respecto a la altura promedio. En este caso, el valor 0 es arbitrario y los valores asignados a la altura no expresan su magnitud absoluta. Esta es la característica distintiva de las escalas de intervalo en comparación con la escala de razón. Lo que quiere decir con esto es simple y sencillamente que si nosotros medimos la altura, ¿verdad?, de las personas de un grupo directamente, ¿verdad?, con respecto a la altura promedio, nosotros estamos viendo de que alguien va a medir 1,70, 1,60, ¿verdad? Pero esto no es o 1,50, ¿verdad? Pero esta altura, ¿verdad?, asignada no expresa su magnitud absoluta. El ejemplo más conocido de la escala de intervalo es la escala Celsius para medir la temperatura, en la que por convención el grado 0 corresponde al punto de congelación del agua y donde por lo tanto la razón entre dos objetos con temperaturas de 10 y 20 grados no indica que uno de ellos sea realmente 2 veces más caliente o más frío que el otro. Con este ejemplo podemos nosotros ver la escala de intervalo, o sea, el 0, como mencionábamos, no expresa la magnitud de ese valor. O sea, 0
quiere decir que es el punto de congelación del agua. Pero eso no quiere decir que 0 es mayor que -1 o que 0 es menor que 1. No tiene nada que ver eso, sino simple y sencillamente es un punto de congelación donde alrededor de él se encuentran otros puntos, 10, 20, 30 hacia arriba, o -10, -20, -30 hacia abajo, ¿verdad? Hacia uno va más caliente y hacia otro va más frío. Pero eso no quiere decir que, como menciona aquí, ¿verdad?, que 10 y 20 grados indican que uno sea realmente 2 veces más caliente. O sea, yo no puedo decir que 20 es 2 veces más caliente que 10. No, no lo puedo decir. En cuanto a la escala de razón, ¿verdad?, esta escala sí tiene cualidad de que el 0 sí indica la ausencia de algún atributo y por lo tanto la razón entre dos números de la escala es igual a la relación real existente entre las características de los objetos que estamos midiendo. Cuando decimos que un objeto pesa 8 kilogramos, estamos también diciendo que pesa el doble que otro cuyo peso es de 4 kilogramos y que un avión que viaja a 600 kilómetros por hora tardará en llegar a su destino la mitad del tiempo que tardaría en viajar a 30 kilómetros por hora. Aquí sí utilizamos escala de razón. Aquí sí podemos decir que 20 es el doble de 10. Muchas características biofísicas y químicas que pueden ser medidas en las unidades convencionalmente aceptadas, como los metros, gramos, micras, mol, kilogramo, miligramo por decilitro, etc., son ejemplos de mediciones que corresponden a este tipo de escala de razón. En materia de investigación social y de salud, el ingreso económico y la concentración de plomo en sangre son buenos ejemplos de este tipo de escala. Otra clasificación de las variables, de acuerdo con la relación que guardan unas con otras, las variables se clasifican en independientes o variables explicativas y dependientes o variables respuesta. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se considera a la primera como independiente, o sea, la causa, y a la segunda como dependiente, o sea, el efecto. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento es por lo general la variable dependiente, y los factores que determinan su aparición, magnitud y distribución son las variables independientes, o la exposición. No obstante, el concepto de dependencia e independencia es contextual, es decir, obedece al modelo teórico planteado. Una vez que se ha identificado las variables, el investigador debe definirlas de manera operativa, especificando el método, la escala con las cuales llevará a cabo su medición. Vamos a poner un ejemplo de variable dependiente, el desenlace o de respuesta. Fumar es una variable dependiente. Independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? El cáncer de pulmón. La promiscuidad es la variable independiente o que causa un efecto. El cáncer de cervix o cáncer cervicuterino es la variable dependiente, o sea, el efecto. Vamos a ir viendo ahorita un par de ejemplos para que ustedes vayan tomándolos en cuenta dentro de su aprendizaje. Tenemos la presión arterial diastólica. Esta es una variable de tipo cuantitativa continua. En miligramos de mercurio, razón con datos continuos, de 60 a 70 miligramos de mercurio, 71 a 80, de 81 a 90, intervalo con datos discretos, ¿verdad? Si ustedes se fijan,
O sea, lo que estamos diciendo aquí que la presión arterial diastólica sí la medimos nosotros en razón de miligramos de mercurio, sería una variable cuantitativa continua. ¿Por qué razón? Porque puede ser 60.5 sobre 70.65, es algo continuo. Pero si nosotros la medimos en razón de 60 sobre 70, 71 sobre 80 o 100, 60, 120, 80, es un intervalo de dato discreto. ¿Por qué? Porque estamos dando datos concretos, datos finitos, ¿verdad? Datos puntuales. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la presión arterial diastólica la podemos medir en datos. Vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Que para que ustedes agilicen un poco sobre cómo realizar o cómo clasificar las variables. En el aula virtual les he dejado una tarea para que ustedes por equipo la revisen y vayan poniendo, por favor, les solicito de favor a ustedes que pongan nombre completo, ¿verdad? Variable cualitativa nominal dicotómica o variable cualitativa ordinal o variable cualitativa nominal policotómica. Pónganle nombre completo a las variables que les he dejado y ese será un ejercicio, lo van a subir después en PDF, ¿verdad? Lo subirá el representante de cada equipo. Les deseo un feliz fin de semana y espero que comiencen a estudiar porque ya se va acercando nuestro primer examen parcial. Feliz tarde a todos.